Bien, entonces continuamos con, y ahora sí, el tema principal de la unidad que iniciamos hoy, que es principios de administración de un programa de capacitación. En- entonces, el proceso administrativo del programa de capacitación se puede entender desde el mismo ciclo básico del ciclo de la administración, el ciclo administrativo. Em, Una consideración a tomar en cuenta es que hablamos de un programa de capacitación. Entonces, este proceso administrativo tiene un componente tanto meramente de gestión de recursos y una parte de la gestión y la administración del componente educativo. Como primer punto de este proceso administrativo, tenemos la planificación. La planificación podemos entenderla como un proceso organizativo de las actividades y de los recursos que se requieren para desarrollar nuestro programa de capacitación. Es decir, en este proceso de planificación inclusive podemos desarrollar la detección de necesidades, la organización, como se indica, de la naturaleza del programa que se quiere desarrollar, por desde dónde o cómo se justifica ese programa, cuáles van a ser sus objetivos, sus metas, sus logros. Mm, Si hablamos de un lugar o de varios lugares donde se va a desarrollar las actividades, acá en este punto podemos hablar de lugares físicos, lugares virtuales. Si son lugares virtuales, cuáles van a ser las plataformas que se van a utilizar. Si son lugares físicos, cómo van a ser los espacios, si es un aula, qué elementos tiene el aula, o un auditorio, con qué recursos contamos en ese auditorio. También tenemos que organizar y planificar muy bien cuáles son las actividades, las metodologías y todas aquellas acciones de índole pedagógicas o, en nuestro caso, andragógicas que van a ser necesarias. Y esto se responde o se pregunta primero cómo se va a hacer el programa, o sea, cómo se va a llevar a cabo. Y a partir de hacernos esa pregunta, vamos a ir generando las respuestas necesarias para responder este apartado. También tenemos que determinar cuál va a ser el tiempo en ejecución del programa, es decir, si es un programa de capacitación de 6 meses o si es un programa de entrenamiento de una semana. Y junto a ello hay que decir cuál va a ser la duración de las actividades. Las actividades desde la sesión, si es una sesión de 1 hora, 2 horas, 3 horas, y dentro de esa sesión de 1 hora, por ejemplo, cómo se va a distribuir esa hora. Es decir, un poquito entramos acá un poco en la planificación em, didáctica, que inclusive lo vamos a ver más adelante. Pero ya aquí se empieza a combinar este componente meramente de gestión de recurso administrativo con la gestión de los recursos didácticos pedagógicos. También hay que especificar los recursos materiales y financieros que se necesitan para desarrollar el programa de capacitación. ¿Por qué? Porque si hablamos desde un contexto empresarial, ya la empresa puede tener fijos sus recursos, tanto materiales como financieros. Y eso hay que indicarlo, pues si trabajamos para el Departamento de Recursos Humanos, por poner un caso, hay que luego dar un informe de labores. Entonces, esta parte de los informes de planificación, de los programas de capacitación nos van a servir para demostrar cómo se ejecutó el presupuesto, por ejemplo, y cómo se usaron los recursos que tiene la empresa. Si más bien somos profesionales que trabajan de manera independiente ofreciendo este tipo de servicios, a la hora de llegar a una organización,
este apartado de recursos y recursos materiales y financieros nos puede servir para lo que viene para la siguiente etapa, donde viene a ser la búsqueda de básicamente de financiamiento, presupuestos y algunos otros recursos. También hay que indicar cuáles van a ser las funciones de cada una de las personas que van a ser parte de este proyecto o programa de capacitación. Y con ello, digamos que si soy profesional independiente, podría requerir la contratación de otras personas que se encarguen de ciertas funciones que ya delimité. Si trabajo para una organización y mi equipo o mis compañeros de trabajo somos dos o tres o más, entonces ahí se determina este personal cuál va a ser sus funciones. Bien, como les decía, la organización y la ejecución tienen como noción global es llevar a cabo toda esta planificación, organizarla, sistematizarla y ponerla en marcha. Entonces, podemos hablar que una de las definiciones de esta noción de organización y ejecución es la definición, es decir, la puntualización de las funciones y las tareas que hay que realizar o que deben realizar las personas que están involucradas en los procesos del desarrollo del programa de capacitación. Y además tenemos que ejecutar lo que viene siendo llevar a la realidad las acciones ya planificadas. Entonces, en este punto tenemos que dar una exposición muy detallada de cada uno de los pasos que se van a seguir para ejecutar nuestro programa de capacitación. Por ejemplo, hay que determinar el plan a seguir, los motivos de la realización, cómo se va a llevar a cabo, medios y recursos con los que se cuenta, nombre de los responsables de la ejecución, es decir, quién está a cargo del programa de capacitación, quiénes van a ser los facilitadores, quiénes van a ser las personas inclusive de soporte, apoyo en la plataforma, si es un medio virtual, fecha de realización, fecha de inicio, fecha de finalización, la temporalidad, si es una semana, si es un mes, si son 6 meses. Número posible de participantes, esto es importante porque si estamos hablando de, por ejemplo, una empresa con 100 trabajadores que necesitan ser capacitados, pero quizá nuestro proceso de capacitación lo podemos seccionar y decir que en un primer momento se van a atender solo 50 y en otro momento otras 50. Y acá viene lo que yo les comentaba en diapositivas anteriores. Las entidades que participan o colaboran. Si independientemente si trabajamos para una empresa o de manera independiente, en ocasiones se busca algún tipo de financiamiento o algún tipo de apoyo para la realización de las capacitaciones. El caso quizá más fácil puede ser de manera independiente, en donde de, llego a una organización y la organización me brinda ciertos recursos, pero yo de manera autónoma busco recursos de otras empresas o de otras organizaciones y eso entonces se debe indicar en este apartado. Si trabajamos para una empresa y la empresa, por ejemplo, necesita el entrenamiento en la para que las personas aprendan a ejecutar un programa de un software, entonces quizá se puedan generar, eh, olvidé el nombre, pero se puedan generar uniones estratégicas con la empresa que distribuye el software
y tal vez desde ahí se pueden generar algún tipo de participación de esta empresa o algún tipo de colaboración. Por ejemplo, el acceso gratuito al software durante el periodo de capacitación sin ningún problema, y ya después de la capacitación, pues la, la empresa se encargará de conseguir el programa o etcétera, ¿verdad? Pero eso son ese tipo de entidades que participan o colaboran en los procesos. Tenemos entonces con esto que hacer un presupuesto detallado donde se vaya indicando cómo se van a ejecutar los fondos. Y también debemos hacer una previsión de otras ayudas, ¿verdad? El típico presupuesto donde se indica cada uno de estos elementos, los recursos materiales, físicos, mm, humanos y de todas las índoles necesarias para poder ejecutar nuestro programa de capacitación. Y también hay que hacer una indicación racionada de la cuantía que se solicita. Es decir, si por ejemplo acá en este momento yo estoy buscando una entidad que me financie económicamente un programa de capacitación, debo llegar a esta empresa o a esta organización y decirles, este es mi presupuesto, esta es la cantidad de dinero que ocupo y se justifica esta cantidad de dinero porque se va a hacer cada una de estas actividades y para cada una de estas actividades se va a ejecutar el dinero de esta manera. Entonces, este es un componente importante en el proceso de organizar toda la lluvia de ideas que hubo en el momento de la planeación, la planificación del programa, y entonces ya aquí se empieza a ejecutar inclusive esta parte de buscar cómo tener estos fondos de presupuesto. Si trabajamos dentro de una empresa con un presupuesto ya establecido, pues acá lo único que se indica es, bueno, del presupuesto total para esta capacitación se va a utilizar esta cantidad de dinero porque se requiere tales componentes que deben ser indicados en este apartado. Entonces, en esta etapa de organización, perdón, y ejecución, también hay que desarrollar el plan de divulgación y promoción o de convocatoria de la capacitación, tanto si somos profesionales independientes como si somos personas trabajadoras de una empresa u organización. ¿Por qué? De la parte independiente puede ser quizá la más obvia, porque yo puedo generar un programa de capacitación de manera independiente donde inclusive yo conozca, por ejemplo, algún programa para generar capacitaciones. Entonces puedo crear un programa de capacitación para enseñar cómo utilizar este software que me permite crear capacitaciones virtuales y entonces yo busco cómo divulgarlo, cómo promocionarlo a personas que ya trabajen dentro de departamentos de recursos humanos, de talento, de formación o del departamentos de capacitación que estén interesados o interesadas en ser partícipes de este programa de capacitación que yo estoy ofreciendo. Y entonces también tengo que ver cómo voy a desarrollar mi convocatoria. Es decir, es la parte de publicidad, la parte de marketing y de publicidad de cómo voy a vender este programa de capacitación. Dentro de una empresa se mueve algo parecido, pues esta parte de promoción y de marketing me sirve a mí para el componente de motivación dentro de la empresa. Aquí ya hablamos más, entonces, en este sentido, de cómo mantengo yo a las personas motivadas para ser parte de un proceso de capacitación y así ir cambiando el chip de la noción de que una capacitación es un regaño, una idea que durante el curso ya se ha venido eh, repitiendo, porque la capacitación
como se ha dicho también, es un proceso de mejora, de crecimiento y no eh, de, de castigo. Otro componente de este programa de capacitación es indicar el monitoreo y el seguimiento que se debe realizar. Eh, En este apartado lo que contiene es que se va a promover el ajuste a tiempo de los logros y las dificultades que se vayan presentando. Entonces se debe indicar cómo se va a ir monitoreando, cómo se va a ir chequeando que cada uno de los pasos que se van dando se esté consiguiendo los objetivos y las metas que se persiguen con cada paso que se da. Y si no se está logrando esto, hay que hacer un cambio, un ajuste necesario, un ajuste pronto para seguir guiándonos hacia esas metas. También este apartado debe brindar información para entonces esta toma de decisiones oportunas y apropiadas, porque los cambios direccionados a la consecución de los logros y las metas son decisiones oportunas que gracias a un monitoreo y un seguimiento realizado de una manera óptima, me va a brindar datos objetivos que me permiten a mí tomar decisiones de manera no subjetiva. Y tenemos también eh, en esta noción de la administración de un programa de capacitación, la evaluación. La evaluación es muy importante porque también me va a permitir saber cómo se está llevando a cabo, inclusive me va a permitir la detección de necesidades y otros elementos. Entonces, la evaluación debe estar presente durante todo el proceso administrativo, es decir, desde el momento en que yo empiezo a ejecutar una planificación hasta el momento de organización, ejecución, monitoreo y precisamente en sí la evaluación. La evaluación permite valorar en diferentes momentos, entonces, cómo estamos, cómo están los alcances, cómo están las limitaciones para la toma de decisiones. También poner en marcha procesos de evaluación me va a permitir obtener datos objetivos para la toma, para ver si las metas previstas están encaminándose de forma adecuada o debo hacer algunos ajustes. Y entonces aquí vemos que el monitoreo y el seguimiento están muy unidos a esta idea de evaluación, porque en los procesos de capacitación o en los procesos administrativos de cualquier tipo de proyecto, hay distintas formas de ejecutar evaluaciones. La evaluación de monitoreo y seguimiento puede ser una evaluación de proceso y entonces ese sería otro concepto que se puede aplicar en esa línea de monitoreo y seguimiento. Bien, en una evaluación, sea de proceso o final, se debe hacer un análisis entonces comparativo entre lo que yo planeé y lo que yo hice y ver entonces qué fue lo que yo planeé y qué es lo que yo hice a partir de indicadores, es decir, eh, eh, básicamente los indicadores son frases que me van a mí decir em, cómo, cómo de paralelos están o cómo de bien o de mal conducidos está en lo que se está realizando, lo que se está ejecutando con lo que yo planeé, con lo que estuvo planeado. Es decir, estos indicadores deben estar definidos en función de los objetivos y las metas. Entonces, para hacer un análisis comparativo necesito mis objetivos y mis metas para generar indicadores
Y estos indicadores me van a permitir a mí tomar lo que yo planeé y lo que yo ejecuté para ver si al fin y al cabo esos objetivos y esas metas se están cumpliendo. Si no se están cumpliendo, entonces tengo que emitir un juicio de valor para lograr conducir las acciones que todavía restan o que deberé realizar para lograr esos objetivos y las metas. Y así entonces obtener los logros esperados dentro de mi programa de capacitación. Entonces les decía, los indicadores son medidas específicas, explícitas, están construidas de una manera objetiva porque son verificables y me van a permitir ver los cambios y los resultados de una actividad o de un programa. Normalmente hay indicadores que pueden ser desde el mismo programa, por ejemplo, X cantidad de personas fueron capacitadas durante tal periodo y en tal momento y en tal tema. También hay indicadores de logro específico, por ejemplo, cierta cantidad de personas lograron aprender cómo utilizar el programa, por poner un caso. Entonces, como les decía, la evaluación puede ser inicial. Esta inicial lo que me permite es determinar cuál va a ser inclusive las necesidades de capacitación, cómo si si digamos que la empresa para la que trabaje nunca ha desarrollado una capacitación, entonces me va a permitir a mí detectar estas necesidades de capacitación. Pero si la empresa ya ha hecho otros programas de capacitación, yo puedo tomar un programa de capacitación, ejecutar una evaluación de corte inicial para determinar cuáles pueden ser posibles cambios a mejora para poder ejecutar otro programa de capacitación que esté alineado a ese programa de capacitación que se aplicó o ejecutó anteriormente. También me permite a mí resaltar cuáles inclusive son hasta mis propias necesidades como capacitador. La evaluación de proceso es la evaluación que está muy ligada, como les comentaba, al monitoreo y al seguimiento. Esta evaluación de proceso se mantiene desde el momento de la planificación hasta el punto final, donde ya eh, antes de hacer una evaluación de impacto. Entonces, esta evaluación de proceso es básicamente este monitoreo y seguimiento que se le va haciendo al programa paso por paso, estadio por estadio, para ver si va bien conducido o hay que hacer algunos cambios para lograrlo, para conseguir los logros. La evaluación de impacto o la evaluación, hay una evaluación final y la evaluación de impacto puede desarrollarse en el momento en el que acaba la capacitación para ver cuáles fueron los aprendizajes conseguidos, los logros y o puede ser una evaluación de impacto a un largo plazo. Por ejemplo, se pueden hacer evaluaciones de impacto a 5 o 10 años para determinar si un programa, un conocimiento, una habilidad o una técnica sigue siendo válida para ejecutar una tarea o si necesitan las personas, determinar si las personas necesitan una nueva capacitación, porque tal vez 5 o 10 años ya ha sido mucho el lapso desde la última capacitación en un tema determinado. Entonces, tenemos que la evaluación va a incluir los siguientes procedimientos. Va a evaluar las discrepancias entre resultados y objetivos, es decir, ver qué se planeó
y qué se obtuvo. Identificar cuáles son los obstáculos de logro y de esos objetivos para elaborar alternativas de acción y de corrección. También hacer una elección y un diseño de una alternativa de solución para lograr sortear, para lograr eh, eliminar ese obstáculo que se esté presentando, y también para la aplicación de la acción correctiva seleccionada. Este es como el orden que se espera a la hora de ya luego haber realizado una evaluación, tener resultados y ya empezar a tomar decisiones de corrección. Y finalmente tenemos el informe de resultados de la evaluación, que este va a ser de mucha necesidad, de mucha utilidad también, porque me va a indicar entonces eh, qué se obtuvo de la capacitación y del programa de capacitación como tal. Y además me va a decir cuáles son las acciones correctivas que se deben realizar para el éxito del programa de capacitación. Aunque uno quisiera, todo programa de capacitación siempre va a tener acciones correctivas. Aunque uno quisiera eh, realizarlo de manera óptima y de la mejor y no tener que hacer acciones correctivas, pero siempre por A o B situación hay algo que se puede mejorar. Inclusive a veces no es que el obstáculo sea un tema técnico o que la capacitación estuvo mal planteada. A veces las acciones correctivas más bien son acciones de mejorar el contenido que ya se tiene o de actualizar el contenido que ya se tiene de ese programa de capacitación, porque los conocimientos que requieren las personas que van a ser parte de un proceso de capacitación ya son otros. Porque, por ejemplo, el software que se utiliza ya cambió, la técnica que se utilizaba para ejecutar cierta labor eh, se ha modificado, se está aplicando una nueva normativa. Entonces, esas son acciones correctivas que no necesariamente es porque el primer programa de capacitación está mal planteado, sino porque hay otras, em, otros factores, otros elementos que también pueden ser agentes modificadores. Bien, aquí hacemos un pequeño corte. Ya no hablamos en sí de una administración meramente de la gestión de recursos, como lo veníamos hablando, sino que ahora vamos a hablar de una dimensión educativa que tiene la administración de un programa de capacitación. Hablamos, en primer lugar, de la planificación andragógica. Andragógica porque estamos ubicados en un contexto empresarial, organizativo, es decir, rodeados de personas adultas con necesidades e intereses muy específicos propios de la vida adulta. Entonces, esta planificación andragógica, que también tiene que estar muy presente en mis procesos de administración del programa de capacitación, debe considerar entonces cuáles son estas necesidades que presentan las personas que trabajan en mi organización y cuáles son entonces las características concretas de esta población. Eh, Aquí hablamos si cuál es su rango de edad, eh, si son hombres, mujeres u otros, ¿verdad? Otros factores eh, sociodemográficos inclusive, ¿verdad? Que presenta esta población. Y también tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico de detección de necesidades, que para esto me ayuda entonces también la evaluación. Hay que tener en cuenta para esta planificación andragógica cuáles son las competencias laborales y profesionales de esta población,
su nivel de escolaridad, cuáles son las capacitaciones y las formaciones previas. Hablamos aquí de formación, ¿verdad? Porque puede ser que tengan un conocimientos de educación formal. Ya hemos hablado que la educación formal es meramente del campo donde se adquiere un título educativo, por ejemplo, el sistema del Ministerio de Educación Pública o el título de una profesión como el pasar por alguna universidad o sí, pasar por una universidad. Iba a decir el caso del INA, pero el INA entraría dentro de lo que es la educación no formal, porque el INA, los programas que da el INA, sus técnicos y otros, si bien habilitan para el campo laboral, mm, tienen mucho que ver con este espacio de capacitación que estamos precisamente hablando acá. Capacitaciones, ¿verdad? También hay que tomarlas en cuenta porque hablamos entonces de los procesos de educación no formal por los que ha pasado la persona o la población a la que se le va a aplicar el programa de capacitación. Em, y entonces aquí la educación no formal es muy pertinente porque todo proceso de capacitación, ya vimos que puede ser un taller, un seminario, una capacitación, un entrenamiento, y todos estos procesos son destacables. También hay que tomar en cuenta las limitaciones individuales en cuanto a tiempo, espacio, recursos económicos, acceso a equipos tecnológicos. Aquí agregaría también las cuestiones de si presentan alguna necesidad educativa o alguna, al- alguna limitancia a nivel ya más físico. También cuál es el tipo de ocupación que realizan dentro de la empresa, ¿verdad? Hablábamos ya de la edad y inclusive hay que hablar de la tradición cultural, pues la cultura va a ser muy importante en todos los procesos de capacitación, porque no va a ser lo mismo eh, aplicar una capacitación si, por ejemplo, fuésemos eh, profesionales independientes, aplicar una capacitación en una provincia acá en Costa Rica y llevar esa misma capacitación quizá con el mismo lenguaje, con mismas ideas, a una empresa en el exterior, por poner un caso muy extremo. También hay que tomar en cuenta los espacios sociales donde interactúan las personas dentro de la empresa, las organizaciones de pertenencia, es decir, a qué organización o a qué empresa pertenecen. Cuando trabajamos para una empresa, pues esto siempre va a ser lo mismo. Tipos de servicios sociales que reciben y algunas limitaciones, debilidades, necesidades de formación y capacitación que pues puede estar presentando esta población. Y ahora vamos a hablar de la planificación curricular. Entonces teníamos esta planificación andragógica que lo que va a hacer es que me va a dar un perfil de población con el que yo voy a tener que trabajar, a un perfil de población al cual yo le voy a tener que diseñar inclusive mi programa de capacitación. Y junto a esta idea de diseño viene la planificación curricular. Aquí y ahora sí hablamos meramente de cómo se va a desarrollar la capacitación al momento de facilitarla, al momento de crear la instrucción. Entonces, esta planificación curricular debe estar construida desde una perspectiva instruccional, funcional y operacional. Instruccional, es decir, la manera en la que yo voy a, a dar la instrucción en el momento de ejecutar la capacitación, debe ser funcional porque le debe permitir a la persona facilitadora entender qué es lo que se debe hacer y también
por parte de las personas que participan en la capacitación, perdón, deben entender qué es lo que van a recibir y qué es lo que van a hacer. Y por eso debe ser operacional, porque debe ser casi que un paso a paso de qué es lo que se va a ir haciendo y cuáles son las sesiones, cuándo inicia la sesión, cuándo termina y en el medio de eso, qué se va a ir haciendo punto por punto. Y pues acá lo vemos. Para tener una planificación curricular, yo debo elaborar varios documentos. Un primer documento es una carta descriptiva. Aquí se debe indicar cuáles son los objetivos de la capacitación, los módulos, si es que se va a trabajar por módulos o unidades, puede ser también. Dentro de esos módulos o unidades, cuáles van a ser los temas y los subtemas. Y entonces, para cada subtema, cuáles van a ser las actividades de aprendizaje, los apoyos didácticos, instrumentos de evaluación. En los apoyos didácticos también hablamos de materiales, perdón, y también tenemos que indicar el tiempo de duración total de la capacitación, que ya lo habíamos mencionado inclusive en otro apartado, pero también debe indicarse cuánto van a durar las sesiones de trabajo y se debe indicar cuál es el alcance de los objetivos. Y esto me va a servir a mí para empezar a generar los indicadores. Luego, bueno, esta carta descriptiva le va a ser útil a la persona, tanto la persona gestora, la persona que va a administrar el programa de capacitación, como a la persona que va a facilitar la capacitación. Es un documento que le va a permitir a la persona que va a hacer la instrucción entender qué es lo que se quiere. Por eso se dice que es una guía del proceso de capacitación, porque va paso a paso. Este documento no lo ven los participantes de la capacitación, porque los participantes tienen una guía para los participantes. Es precisamente un documento donde se les describe de manera muy general cuáles van a ser las actividades en las que van a estar inmersos durante el proceso de capacitación. Se les puede indicar cuánto va a durar la capacitación, cuántas sesiones va a tener en las sesiones, cuánto va a durar cada sesión y indicarles de manera muy global qué es lo que van a hacer en cada sesión. Por ejemplo, leer un documento, ver un video y realizar un foro. Es así, muy general. Luego, dependiendo del tipo de capacitación, este sí es opcional, crear un manual del participante, es decir, un folleto que contenga todo el material teórico y práctico que se va a utilizar a lo largo de la capacitación. A veces se recomienda crear este material porque así ya la persona participante inclusive puede tener una globalidad de lo que va a hacer. Y esto es parte de algunos principios de la andragogía, ¿verdad? Que conozcan qué van a hacer, que ya tengan una idea, que inclusive busquen a ver si sus intereses y necesidades se llegan a cumplir. Y luego hay algunos materiales audiovisuales que van a ser de ayuda para la persona instructora porque van a ser un apoyo para desarrollar la capacitación. Y también se debe indicar una bibliografía que va a ser una referencia o que se pueda consultar constantemente para mejorar o profundizar en algunos aspectos, temas, contenidos por parte de las personas instructoras. Es decir, nosotros como administradores y gestores de un programa de capacitación desde esta índole más educativa, tenemos que facilitar también recursos para las personas instructoras. Y si somos nosotros mismos quienes vamos a ser los instructores, pues es para facilitarnos a nosotros mismos la labor. Y bueno, llegamos entonces así al cierre de esta presentación de principios
de la administración de un programa de capacitación que, como vimos, tiene dos componentes. Uno bastante amplio, que es precisamente la administración de los recursos, donde se tiene estos componentes de planificación, organización, ejecución, monitoreo y seguimiento y evaluación. Y luego tenemos la otra arista de esta idea de administrar un programa, que es el componente educativo, donde tenemos la planificación andragógica, que lo que me va a dar es un perfil de la población con la que yo voy a trabajar, y una planificación curricular, que es la que me va a dar a mí el cómo llevar entonces a cabo la capacitación, es decir, las sesiones de trabajo y cómo se van a ir ejecutando, ¿verdad? Pues bien, esta ha sido la presentación global teórica, y ahora vamos a pasar a realizar algunas actividades, y como siempre, si hay alguna duda o algún comentario, me pueden contactar, ya saben, por el WhatsApp.